Podemos decirle como Jesús dijo en el huerto de los olivos: una hora no han podido dar conmigo. A veces nos quedamos cansados y venimos esta noche a pedir el Espíritu Santo. Implica a veces un poco de esfuerzo, ¿sí o no? Vale la pena esforzar por mantenernos despiertos en esta noche. Por eso le pido el ministerio, y antes de empezar mi tema, hagamos un canto de invocación a Dios. Esos cantos que yo conocí hace poco, apenas hace un año o dos, y me impactó la primera vez que lo oí. Y para mi fortuna y la nuestra, los hermanos se lo saben del ministerio de música. Vamos a oír la letra, es fácil aprenderla, pero digamos en lo valioso, una invocación, como quieras, sentado parado, no importa, con el corazón nada más. Si quieres cerrar los ojos, extender las manos, como si estuviéramos pidiendo algo. Levanta la mano izquierda diciendo dame, con los dedos. Vamos a pedir misericordia también. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Lléname, 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 Espíritu Santo, ven, ven, 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 Espíritu Santo, desde lo más íntimo, el profundo del corazón, tu presencia. Hemos venido en esta velada de recoger precisamente para invocar tu gracia, tu fuerza, tu luz. Te necesitamos porque sin ti nos quedamos dormidos. Sin ti nuestra fe se agota. Espíritu Santo, sigue derramándote en esta noche en la medida que estamos haciendo el esfuerzo de estar aquí, en medio de los cansancios, de los sueños, en medio de tantas actividades. A tu presencia la que dé consuelo, luz a nuestra vida. Gracias, Señor, porque ahora sigue derramando durante la tarde. Amén. Pueden tomar asiento. El Espíritu Santo, como el otro paráclito que lo dice el Evangelio, también es el dulce consolador, el dulce consuelo del alma. Él da consuelo cuando necesitamos de esa fuerza, de esa luz, pero muy en particular todo el sufrimiento del dolor. Venimos mi esposa y yo, y ahorita vamos a regresarnos a un funeral de un amigo mío de la infancia. Falleció su niña de 9 años. De repente, un infarto hoy en la madrugada. Y cuando abracé a mi amigo, que no lo podía soltar, era casi el que me empujó, ¿verdad? No hallaba palabras que decir, porque ¿qué palabras podemos decir para consolar? No hay palabras.
Solamente Dios puede consolar el dolor, la pérdida de un hijo. Perder a unos padres, le llamamos huérfanos, perder a la esposa, al esposo, le llamamos viudos, viudas. Pero cuando se pierde un hijo, ¿cómo se le dice? Pues no hay en realidad, no existe. Solamente la Virgen María puede entender de eso. Ella perdió a su esposo primero y después a su hijo. Entonces, y solamente el Espíritu Santo puede dar consuelo. Por eso lo único que hacía en mi silencio, porque no haya nada que decir, era en mi interior: ven Espíritu Santo, ven a mí. En ese momento estaba en esos pedazos ante esa tragedia. Nada es casualidad, a fin de cuentas, que en esta noche, que en este día el Señor nos haya decidido lo que a lo mejor no entendemos en el momento, pero que el Espíritu Santo puede dar luz y consuelo a los corazones. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos, porque requerimos del Espíritu Santo. Y anoche, cuando estaba en la asamblea de oración de mi parroquia, le pedí al Señor darnos una lectura. Dame una lectura, Señor, a mí, para poder entender esto del día de mañana que nos invitas. Mi nombre es Saúl Portillo. Yo conocí al Señor Jesús de manera personal en esta parroquia hace cerca de 27 años. Justo en la época después en que para mí es muy significativo este lugar, esta comunidad, esta parroquia de la renovación en particular, porque a fin de cuentas la renovación carismática, más allá de un movimiento, que hay algo que tenemos que entender: jamás en el plan de Dios era que la renovación carismática fuera un movimiento, un grupo de iglesia. La intención de fondo, porque la renovación ni ningún movimiento radical tiene exclusividad con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es una promesa, es Dios Espíritu Santo, persona de la Santísima Trinidad, que es para toda la iglesia. No importa el movimiento, grupo, asociación pastoral, actividad apostólica, eclesiástica, no importa ni el rango ni los carismas incluso que hacemos en el servicio de los demás. El Espíritu Santo es para todos los bautizados, es un don, el mayor don que Dios nos ha dado. Podríamos hacer una lista de carismas, cada uno le dé un texto, pero por encima de los regalos de Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo que se nos regala a nosotros. Los grandes santos lo entendieron. Los grandes santos entendieron precisamente eso, de cómo el Señor va haciendo entender, como decía Teresa, que me falte todo menos tú, Señor. Porque podemos carecer de tantas cosas, pero si no tenemos a Dios, pues ¿qué nos queda? O sea, ustedes también quieren dejarme, decía Jesús en aquella ocasión cuando habló que Él era su cuerpo, su carne, era comida, y que tiene que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna. Y muchos gentes dejó de seguir a Jesús, muchos discípulos. Entonces, Jesús se me dice: hombre, véngase, es una parábola, es una simbología. No, lo dejó irse, vuelta con sus cercanitos, los 12, y ustedes también quieren dejarme. La puerta está abierta, casi diciendo: que quiera irse, que se vaya. Y Pedro responde al nombre de los apóstoles una frase que nunca hay que olvidar, sobre todo hay que recordar en medio de las crisis, en medio de las enfermedades, en medio de los sufrimientos, en medio de los lutos. Señor, ¿qué le dijo Pedro a Jesús en ese momento? ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir, hermano, cuando perdemos hasta lo esencial, lo básico o lo más importante? ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no hay otro lugar, hermanos, a donde ir. Es mejor estar aquí escuchando la palabra que estar en tu cama, como a lo mejor deseabas hace ratito o estás deseando en este momento. Qué sueño yo aquí. Cuando en el fondo lo que aquí vas a recibir está recibiendo a través de la palabra de Dios, no lo recibes ni en tu cama, ni en la televisión, ni en el sembrador en este momento. O en EWT, que son canales bien católicos, nada como estar en torno a la iglesia. La tele no sustituye la participación eucarística de los templos. Con la tele no puedes comulgar más que espiritualmente. Aquí sí puedes recibir auténticamente el cuerpo de Jesús. Amén. Hay mucha gente que sustituye hasta la televisión, o sea, la iglesia parroquial comunitaria por la tele. No, ya no vamos a parar aquí en la tele. Y ahí se quedan de repente, iba a decir desparramados, porque yo digo que si no acostados viendo la televisión.
El Espíritu Santo nos ayuda también a tomar la decisión de qué nivel de discípulo quiere ser. Hay 8 niveles de seguimiento de Jesús, 8 maneras de seguir a Jesús. ¿Saben ustedes eso? 8 grupos, tipos de personas diferentes. Número 1, la muchedumbre. El grupo 1, el más lejano, la mejor a Jesús, es la muchedumbre. Aquella gente que quiere seguir a Jesús, que lo oye a ratos, va y viene. Ahí está la muchedumbre. El segundo grupo, nivel un poco más cercano a Jesús, podríamos decir el grupo de los 5,000. Un grupo de los 5,000 es el grupo aquellos de los que, ¿quiénes son ese número 5,000 donde aparece en la Biblia? De los que comieron, 5,000 hombres y con tantas mujeres y niños. Es un grupo amplio de los que van a seguir a Jesús porque les da de comer la multiplicación de los panes. Es el grupo de los que siguen a Dios, van a la iglesia por interés particular. Con este no nos va a faltar nada, hay que proclamarlo rey. En aquel entonces Jesús se escabulló. Tercer grupo de los 5,000 está un grupo mucho más cercano, el grupo de los 3,000. El grupo del número de los 3,000 es un grupo narrado precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Cuando lleno del Espíritu Santo, nos veía ahorita Gustavo, Pedro predicó con poder y con valentía a la gente que estaban reunidos allá afuera. Dice al final de ese tema, de ese suceso, que 3,000 almas se convirtieron a Jesús. Es el grupo de la iglesia naciente, es decir, los 3,000, la iglesia católica nace el día de Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? El acta de nacimiento de la iglesia católica se remonta a Pentecostés. Pero Dios no lo tenía pensado desde antes, claro que sí, desde la eternidad, lo dicen los teólogos. Desde antes de la creación misma, Dios uno y trino, Dios comunidad, que ha pensado precisamente la vida eclesial, la vida comunitaria. Pero fue en Pentecostés, con las primeras 3,000 almas, donde empieza la iglesia. Es un grupo más cercano todavía. Hay otro grupo más cercano de los 3,000, que es el grupo de los 120. ¿A quién representa el grupo de los 120 en la Biblia? El libro también de los Hechos, en el capítulo 1, nos dice que en la habitación alta, donde sucedió Pentecostés, estaban 120 hermanos reunidos. Si saben ese dato, ¿verdad? O sea, no eran más los 12, nada, estaban ahí. Estaba María Santísima incluso. 120. El Papa Pablo VI mencionaba en aquel documento Evangelio Nuntiante en las conclusiones que el protagonista los días previos de Pentecostés era la Virgen María. Porque Pedro, Santiago y Juan no sabían que era orar con insistencia, con perseverancia. En el huerto de los olivos se quedaban dormidos. Requeríamos a alguien que estuviera animándolos en la oración, un animador de asamblea, se llamaba María. Ándale, Pedro, no te duermas. Juan, sigue pidiendo el Espíritu Santo. Es cierto, es verdad, yo lo he experimentado. Santiago, pide, ahí estaba. Era la única que sabía de la experiencia del bautismo, de la invasión del Espíritu Santo en el corazón humano. Ella fue embarazada por el Espíritu Santo. Ella era esposa del Espíritu Santo. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni los demás sabían de eso todavía. Eran días previos. ¿Cuántos días? Desde la ascensión hasta Pentecostés. 9 días y un alma de la mañana de Pentecostés. Entonces era María la protagonista, es importante. En el grupo de los 120 está María ahí animando, motivando. Requerimos de gente, si no nos quedamos dormidos. Más cercano de los 120 que estaban dentro de esa lista está el grupo de los 72. El grupo de los 72 discípulos, ¿se acuerdan? Jesús llamó en su primera ocasión a un grupo de 72 discípulos para mandarlos de 2 en 2 a misionar, a evangelizar con signos y prodigios y no les faltó nada. Ese grupo más cercano, también un grupo muy cercano. Hay otro grupo todavía más cercano a Jesús, el grupo de los 12. ¿Quién es el grupo de los 12? El de los apóstoles que estaban ahí, no solamente discípulos llamados, sino apóstoles bien concretos. Tenemos la lista, los nombres, incluso hasta los datos de dónde eran, de Cafarnaúm, de discípulos de Juan, etcétera, etcétera. Un grupo bien cercano a Jesús. ¿Se acuerdan de ellos? No entendían nada de las parábolas. Señor, explícanos. ¿Qué quiere decir con esa parábola de sembrador? No entendimos nada. Y así como en el sketch el padre le explicaba a la niña, a la muchacha que le preguntaba,
Jesús, bueno, a ustedes se les concedió conocer los misterios del reino. Miren, el sembrador es, la semilla es los terrenos pedregosos, entre espinos, y el camino y el terreno bueno. Jesús a los 12 le da una explicación muy particular. Pero ¿saben que hay un grupo más cercano todavía? ¿De qué grupo somos? Hasta ahorita, ¿de qué grupo nos vamos identificando? ¿Del muchedumbre, que nada más a ratos? Somos del grupo de los 5,000, no solamente venimos por interés, por necesidad. Se sacia nuestra necesidad y no volvemos hasta la siguiente necesidad. Somos el grupo de los 3,000, que por andar de espectadores a veces, de repente irrumpe Dios de una manera especial en el corazón, pero ahí estábamos todavía en la comunidad, medio fraudeando, como decía el caso de aquel matrimonio que quiso engañar al Espíritu Santo y que cayeron muertos en una roba y me ha gustado. ¿De qué grupo somos, hermanos? De los 120 que venimos aquí a encerrarnos, a pedir Espíritu Santo en compañía de María, de los 72 que ya están trabajando y sirviendo, de los 12 que son bien cercanos a Jesús. Pero todavía hay dos grupos mucho más cercanitos. De esos 12, Jesús tenía en particular una cercanía más íntima con un grupo de ¿cuántos? De 3. Se llaman Pedro, Santiago y Juan, al Tabor, a la casa de ahí de la niña de aquel, ¿cómo se llama? Jairo, creo que era Jairo, ¿verdad? Que cuando resucitó a una niña. Entonces entró Pedro, Santiago y Juan, eran los grupos de los cercanitos. En el huerto de los olivos, todos oren, velen, para que no caigan en tentación. Pedro, Santiago y Juan, vénganse acá por mí. Pidan, recen por mí, necesito a ustedes búsqueda de muerte, pidan por mí. Qué bendición ser el grupo de los 3 de los íntimos, que sabe lo que Dios necesita, lo que Dios sufre, lo que quiere que pidas por Él junto con Él también. Y todavía aún más, hay un grupo aún más cercano a esos 3. ¿A cuál? ¿Cuál te ocurre? ¿Cómo le llamaremos a ese grupo? Al grupo de los Juanes. Juan, el discípulo amado, aquel que es capaz de recostarse en el pecho de su maestro. Es el grupo más cercano todavía. O sea, podríamos estar el primero que llega incluso a la tumba de los varones y que ni siquiera entra, espera a Pedro. Este Juan que estuvo en pie de la cruz junto con María, los demás huyeron, corrieron. El grupo de los Juanes están ahí al pie de la cruz del Calvario, del sufrimiento, del dolor. Ahí están, llamados todos, hermanos, a pasar de la lejanía a la cercanía. Y qué importante es Pentecostés. Y qué importante es, me encantó la semana que vine al Santísimo a orar un ratito. Me encantaron los pósters que hicieron para esta velada, me encantó, no se había visto, no sabía. Le ponen fotos, subiendo del Facebook, del diseño que hicieron. Hay una frase que puso en el póster que dice: renueva en nuestros días tus maravillas, como un nuevo Pentecostés. ¿Se fijaron en esa frase? Esa frasecita del póster es una frase atribuida y dicha también por un papa de la Iglesia Católica, el Papa Juan 23. El Papa Juan 23. El Papa Juan 23, cuando convocó a Concilio Vaticano II hace 50 años, que precisamente estamos en el año de la fe, porque estamos celebrando 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Y el Papa, cuando convocó a este concilio, el Papa bueno, que se le llama el Beato Juan 23, certificado por Juan Pablo II, pedía para el concilio, dentro de la oración que circuló por toda la iglesia para pedir por el concilio, era una de las frases era esta: renueva en nuestros días tus maravillas, como de un nuevo Pentecostés. Es impresionante pensar como un padre viejito que pensaba que era de transición. O sea, es nada más por mientras, como dijeron de Benedicto, ya está viejito, 77 años, va a estar fortificado, pues ¿cuánto va a durar? Es un papa de transición, les decía. Lo mismo pensaban de Juan 23. Y sorprende con esto, convocando a un concilio de la Iglesia Católica, un concilio ecuménico universal. A diferencia de los 20 concilios anteriores, no eran productos de una crisis doctrinal, dogmática o de fe, de un tema en particular, sino que el problema era que la Iglesia
se está muriendo en su fe. Está descendiendo el problema del terreno. Estaban graves en la situación hace 50 años. ¿Y de dónde sale esta idea de Juan 23? Muchos han puesto a investigar. Y cuentan por ahí, ¿verdad? Alguien, le voy a decir el nombre es muy complicado. Anne-Marie Schmidt, una mujer checoslovaquia, que ella vivió en los campos de concentración nazi. Ella fue la única sobreviviente, ¿sí?, de un pueblo en particular que había. Le llamaban incluso a este lugar como la villa llena del Espíritu Santo. Antes del Concilio Vaticano II, Angelo Roncalli, el nombre de Juan 23, o sea, antes de ser papa, antes de ser cardenal, por allá en los años 30, él visitaba mucho a ese pueblito en Checoslovaquia. Y ahí sucedía algo impresionante de donde era esta mujer. Déjenme hablarles, porque esto está antes del concilio, antes de la renovación carismática como movimiento que se conoce actualmente. Sino que en la vida del Espíritu hay una historia muy interesante que nos narra esta mujer, que desde el siglo XI sucedía. Una aldea de 300 personas, no más, chiquita era el pueblo. Y en ese pueblo nos cuenta esta mujer, de los que sobreviviente, que contaba que en el siglo XI la comunidad del pueblo estaba pasando por una gran crisis y no sabían qué pasaba. Y dicen que de las montañas vino una mujer y les enseñó a pedir Espíritu Santo, les enseñó a orar. Y de repente desapareció la mujer. Pero piensan los del pueblo que esa mujer era la Virgen María, que probablemente se desapareció, para enseñarles a pedir, ¿saben qué? Espíritu Santo. Y ese grupo, ese pueblo, empezó a vivir los efectos de Pentecostés, tal como lo narra el libro de los Hechos. Dones, carismas extraordinarios, manifestaciones milagrosas. Era un pueblo que duró siglos escondido en una de las montañas de Checoslovaquia. No había, cuentan incluso las historias de tradición que manejaban en ese pueblito de Checoslovaquia, que no había ni siquiera enfermos, porque nomás se enfermaba alguien y todo el grupo, Señor, sánalo, Señor, tú tienes el poder. Y había dones muy particulares que se manifestaban, el de discernimiento, el de profecía, el de lenguas, pero muy particularmente se decía que el ambiente del amor, ese don como permanente, una gracia permanente de esa comunidad. O sea, no había problema de divorcios, no había ni nadie en la cárcel, ni siquiera, hermanos, porque todos había un ambiente de oración. Duró siglos ese lugar, hasta 1938, que desapareció y fue arrasado a balazos ese pueblo por los nazis, la Segunda Guerra Mundial. Muy pocos sobrevivieron en el campo de concentración. Una de ellas es esta mujer, que se llama, ¿cómo le dije? Anne-Marie Schmidt se llama. Ella cuenta que en los 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, Angelo Roncalli iba de frecuente a ese grupo, a esa comunidad, a ese pueblo escondido en Checoslovaquia. Y él llegó a ser muy querido por la comunidad, al punto que lo veía como un padre espiritual. Por eso dicen que él fue testigo, Angelo Roncalli, de que es posible la acción del Espíritu Santo en la iglesia, como los políticos de la antigua historia naciente de la Iglesia Católica, es decir, de Pentecostés. Pues de ahí se piensa que Angelo Roncalli, Papa Juan 23, el diácono Juan 23, se atrevió a hacer eso, a convocar un gran concilio. Además, hay otro dato muy interesante, otro dato que se me hace también, que nos dispone a creer en algo más. O sea, esta acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre, como sucedía en la Escritura, que no es un acontecimiento meramente histórico, sino que es una realidad del presente, el Espíritu Santo, lo vemos incluso en la historia de nuestra iglesia reciente, que ¿saben quién fue la primera persona que beatificó, entrando al pontificado? Juan 23. Me puse a investigar, es una belleza, hermanos. Y esto lo narra muy en particular en un libro, y hay muchos en internet sobre todo, no nomás en este libro, que se llama Como un nuevo Pentecostés, un libro de Patty Gallagher Mansfield, una mujer que fue del grupo de los 25 personas que estuvo en un retiro en lo que hoy se conoce como el inicio de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, en Ann Arbor, Michigan. ¿Sí? Es decir,
son exactamente 14 meses después de la clausura del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II terminó el 8 de diciembre de 1965. ¿Sí? Entonces, el día de la Inmaculada Concepción de María, termina el Concilio Vaticano II, y cuentas ahí 14 meses, en febrero de 1967, un grupo de católicos, incluso algunos eran cursillistas, se reunieron en un retiro en Ann Arbor, Michigan, Universidad Católica, se cuestionaban por qué no vemos lo mismo de antes que leemos en la Biblia. ¿Que el Espíritu Santo ya se le acabó el poder? Si veíamos que los apóstoles actuaban con prodigios y señales maravillosas, y hoy no lo vemos en nuestros tiempos. Y se reunieron a orar un fin de semana y irrumpió el Espíritu Santo de una manera extraordinaria, tal cual lo narra Hechos 2, con signos sensibles y con signos permanentes. Lo sensible fue lo emocional, las lenguas, las profecías. Lo permanente era el nacimiento de la comunidad unida, perseverante, testigo, una comunidad que sabía que se amaba profundamente. Son signos permanentes de Pentecostés, más importante incluso que los sensibles, que las lenguas de fuego. Entonces, esa experiencia, fíjense, la primera persona, o sea, decimos, entonces ahí inició la gran fuerza del Espíritu Santo. Pues no. Aquí mismo lo narra en este libro que mucho antes incluso de esto, hubo esa primera persona que el Papa Juan XXIII beatificó, es la beata Elena Guerra. ¿Cómo se llama? Elena Guerra. Elena Guerra, hay que conocerla, se llama el apóstol del Espíritu Santo del siglo XIX. Elena Guerra era una gran promotora del Espíritu Santo. Ella fue la gran promotora sobre todo de las novenas al Espíritu Santo. Cuestionaba mucho en todos lados, o sea, las novenas San Tuculano, San Perengano, Santa Susana, pero la única novena recomendada por Jesús es la novena de Pentecostés, la del Espíritu Santo. De hecho, la primera novena de la historia de la Iglesia Católica son los 9 días previos, desde la Ascensión hasta Pentecostés. Después de ahí ya salen novenas a cuanto santo de devoción tenemos. Y no es que sea malo. El problema es que decía Elena Guerra que hemos convertido el Espíritu Santo en el gran desconocido. Le pedía al Papa en turno, León XIII, que hablara más del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Le hizo caso. Le voy a dar unos datos muy rápidos por el tiempo sobre todo. Ella mandó 12 cartas al Papa León XIII en el siglo XIX. Y una escrita, la primera carta escrita, le voy a leer rápidamente lo que escribió en un fragmento. Dice: Santo Padre, el mundo es perverso. El espíritu de Satanás triunfa en nuestra sociedad pervertida y arranca del corazón de Jesús una multitud de almas. Y en este terrible estado de cosas, los cristianos no dedican ningún pensamiento a dirigir súplicas unánimes a aquel que puede renovar la faz de la tierra. Las personas recomiendan todo tipo de devociones, pero mantienen silencio sobre esa única devoción que, según el Espíritu Santo de la Iglesia, debería de ser la primera y principal. Las personas recitan tantas novenas, pero esa única novena, perdonada por nuestro Señor en persona, fue recitada incluso por la Santísima Virgen María y por todos los apóstoles. Dice que está ahora casi olvidada. Los predicadores alaban a todos los santos, pero ¿cuándo escuchamos alguna vez un sermón en honor al Espíritu Santo? Aquel que modela a los santos. Por lo tanto, oh Santo Padre, solo usted puede hacer algo. Puede hacer que los cristianos vuelvan al Espíritu Santo, de modo que el Espíritu Santo pueda volver a nosotros, derrote el reino maligno del diablo y concédenos largamente ansiada renovación de la faz de la tierra. Un momento de gracia profético iluminado en el cual la Iglesia parece reencontrar, dice, la capacidad de escuchar la voz del Espíritu que habla a través de esta humilde monjita
provinciana, insignificante y desconocida, pero preciosa en aquel tiempo, en aquel momento de la historia. Este periodo de correspondencia que mandó en la guerra de León XIII tuvo un impacto sobre el Papa. Sacó 3 documentos pontificios sobre el Espíritu Santo. E incluso en uno de ellos, en particular uno de ellos, el mismo Papa León XIII recomendó obligatoriamente que todas las parroquias y vicarías de la Iglesia Católica en el mundo entero hagan, por decreto del Santo Padre, novenas al Espíritu Santo, concediendo indulgencias plenarias y parciales a los que participaran en ellas. ¿A qué punto le creyó el Papa León XIII a esta monjita movida por el Espíritu Santo a las necesidades de pedir Espíritu Santo, de reunirnos, porque los tiempos no eran buenos? Podríamos decir que los nuestros son peores todavía. Señor, te ofrezco mi vida y mi muerte por el triunfo del Espíritu Santo, decía esta mujer. Entonces, sigue insistiendo. Esa mujer fue muy insistente y obtuvo mucho por esa perseverancia. Le pidió al Papa: consagre, Santo Padre del siglo XX, al Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Le sucedan los prodigios del nuevo Pentecostés. Ella le pedía convertirse, que la Iglesia se convierta en una zarza ardiente. Usaba ese término. ¿En una qué? ¿A qué le recuerda ese término? A lo que Moisés vio. ¿Se acuerdan en el Oreb, cuando fue más allá del desierto, de una zarza que ardía y no se consumía? No era la leña ni el follaje, era el fuego del Espíritu que la hacía arder. Eso requerimos para la Iglesia en el siglo XX. Y el Papa le hizo caso una vez más. Y el 31 de diciembre de 1900 hizo la oración de Bendis Santo Espíritu. Hizo varias oraciones incluso al Espíritu Santo, de invocación y de consagración del siglo XX al Espíritu Santo. Históricamente de los siglos más conflictivos, más complicados de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Y aparentemente no pasó nada. Pero algo interesante sucedió en la historia incluso del cristianismo. Dice ahí el Bendis Santo Espíritu hizo esa misma noche, y esa misma noche que el Papa hizo su oración con la bendición Urbi et Orbi para el mundo entero, en Topeka, Kansas, un misionero metodista y un grupo de jóvenes que estudiaban la Biblia se planteaban una interrogante, la misma de siempre: ¿por qué no vemos lo que pasaba en Pentecostés en nuestro tiempo? Y en los 5 momentos que narra incluso el texto de los Hechos de los Apóstoles, esa irrupción del Espíritu de una manera visible y sencilla. Y sucedió en el grupo protestante una efusión, un bautismo del Espíritu Santo que surgió lo que se le conoce como el pentecostalismo clásico. Muchos llegan a pensar que es producto de la oración y consagración del Papa León XIII. Suena duro, suena difícil este tipo de cosas, hermano, porque después lo que estoy hablando yo mal o bien de los hermanos protestantes separados. Hermanos, uno es el pastor, ciertamente, no sabemos lo que el Señor tenía preparado para este tiempo de la historia. ¿De acuerdo? Hay rebaños, somos hijos de Dios todos, hermanos. ¿Sí? O sea, el hecho de que la Iglesia Católica se vea una renovación carismática, no como un movimiento, porque la renovación surgió en la Iglesia Católica no como un movimiento laical, y bendito sea Dios, porque me tocó estar a mí años trabajando en el equipo de la renovación. Estuve en el Consejo Nacional del Movimiento de la Renovación, y yo insistía a los hermanos a nivel nacional que tenemos que darnos cuenta que la renovación no es un movimiento, es una corriente de gracia. Y los nuevos estatutos del Movimiento de la Renovación del año pasado aparece que la renovación es las dos cosas: es una corriente de gracia y es un movimiento laical. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Que Dios quiere, es el mismo deseo de Dios. Dios quiere seguir renovando a su iglesia, pero lástima que a veces la renovación como movimiento parece que busca exclusividades. Si no eres de los nuestros, entonces no, hermanos. Estamos viendo cómo cada vez más católicos están viviendo la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. El padre Ramiro Cantalamesa dice que
bautismo del Espíritu Santo no es el sacramento del bautismo, es la apertura consciente de la invocación del Espíritu Santo a sus gracias y emociones, de ese Espíritu que tenemos ya por el bautismo. Cuando el hombre dispone el corazón, el Espíritu Santo irrumpe en el alma y la llena con su presencia y con su amor invadiéndole, como dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor quiere derramar su Espíritu sobre toda carne, como dice la profecía de Joel 3, no solamente sobre el grupo y movimiento de la renovación, sino sobre toda la carne, sobre toda la humanidad, sobre todo ser humano que se abra a su acción. Porque solamente Él puede hacernos santos. Solamente el Espíritu Santo es el santificador, ¿verdad? Ni tu marido latoso, ni tus hijos molestos te van a santificar. Te harán mártir a lo mucho. Pero santos, solo el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es obra del Espíritu la santificación. El panadero hace panes, zapatero de zapatos y el Espíritu Santo hace santos. ¿Quieres ser santo? Sí. Hay gente que dice, no, imposible. Para ti sí es imposible. Pero para Dios, nada es imposible, le dijo el ángel Gabriel a María. Y en esta noche, delante de Jesús en Eucaristía, vamos a pedir el Espíritu Santo para que nos santifique a todos, nos unja con su gracia. Que así como este apóstol, ¿sí? En el 2010 hay un caso impresionante, hermanos. Hace un mes salió una noticia en CEI.org. Dice que en Brasil un hombre llamado Paulo Gontijo cayó desde una altura de 6 metros de cabeza. ¿Sí? Fue hospitalizado con un diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico en coma. Estaba ya a punto de morir. Los médicos dijeron, no hay remedio. Y su hermana de sangre empezó a invocar la intercesión de la beata Elena Guerra. Y despertó sin ningún daño en el cerebro. El caso se está estudiando en Roma porque en 2014, el próximo año, se cumplen 100 años de la muerte de la beata Elena Guerra. Y estaban esperando el milagro para nombrarla, para pasar al proceso de la canonización. Probablemente este caso de Brasil va a servir para que el próximo año, el próximo Pentecostés, tengamos a la abuelita de la renovación, como en los altares. Ya no está considerada como beata, pero qué interesante, la apóstol del Espíritu Santo, porque decía que toda la iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Lee las conclusiones de la parecida, ¿sabes qué dice? Y que tenemos que pedirle también, que necesitamos en nuestros tiempos que suceda en la iglesia un nuevo Pentecostés. Ya no es algo para un grupito de iglesia. El Espíritu Santo es propiedad, si dijéramos propiedad, es Él, al contrario, somos propiedad de Él es el dueño de la iglesia, es el alma de la iglesia, no de un grupito, sino de todos. Amén. Amén. Bueno, hay mucho más que quisiera decir. Quiero terminar con dos cosas, un texto bíblico y un acontecimiento también reciente importante. Ahorita Gustavo dijo algo que me llamó mucho la atención, diciendo, mencionando a nuestro obispo, quinto obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez. Sí, y sucedió hace poco, en el 2009, cuando Juan Manuel estaba aquí en la diócesis de obispo, en respuesta sobre todo a la petición que se hizo, que incluso la renovación carismática hizo al episcopado mexicano. Y el 20 de abril, el lunes 20 de abril del 2009, en la sede del episcopado mexicano anunciaron: los obispos de México vamos a renovar la consagración de México al Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, renovarla porque ya la habían hecho antes. En 1924, en un congreso eucarístico nacional, los obispos de México hicieron la primera consagración de México al Espíritu Santo. ¿Saben qué pasó después de eso? La persecución religiosa en México. Mataban por ser católicos, por ser cristianos, por celebrar la misa. Si ya no vieron la película de la Cristiana, levanten la mano quien no la ha visto. La película de la Cristiana. ¿Se van a confesar de ese pecado, por favor? Porque ese pecado no era, el pecado venial cuando menos,
¿verdad? No ver la película de la cristiana, que veas lo que nos ha costado ser cristianos católicos en México. Veas cuánta gente murió al grito de viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, hermanos. La iglesia convocó en 1925 al Espíritu Santo, 24, y empezó la gran tragedia del 25. Se extendió hasta 30 años. Y en nuestro estado, todavía más, porque teníamos al hijo del presidente de México, perseguidor de la iglesia, Plutarco Elías Calles, el gran enemigo de la iglesia católica, de los católicos, de los guadalupanos. Y acá tuvimos en Sonora al Rodolfo Elías Calles siguiendo con la misma odio hacia la iglesia católica. Tema muy delicado en nuestra ciudad, ciertamente. Pero hermanos, el problema no es ellos, los perseguidores, los enemigos de la iglesia. El problema somos nosotros, que no nos dejamos invadir por el Espíritu Santo para ser testigos en Samaria y Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Don Juan Manuel en Pentecostés de ese mismo año hizo la consagración de la diócesis de Ciudad Obregón al Espíritu Santo. Muchos fuimos testigos de esto. ¿Alguien fue testigo de eso? Levante la mano. Pentecostés 2009. O sea, el 20 de abril, los obispos renovaron la consagración de México al Espíritu Santo. Y don Juan Manuel en Pentecostés hizo la consagración de la diócesis de Ciudad Obregón del Espíritu Santo. Desde el 2009 para acá, hermanos, nos ha ido como en feria todo el país, ¿sí o no? ¿Saben cómo podemos sobrevivir a esa tragedia que tenemos en nuestra iglesia católica y en la sociedad mexicana? Solamente con el Espíritu Santo. Sí, aquí hay dos caminos: o estás o no estás, o juntas o desparramas, o eres valiente o eres cobarde, o le sigues o te rajas. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quiere Dios de nuestra iglesia moderna, actual, del siglo XXI? Requerimos Espíritu Santo, hermano. Esto no es posible sin la ayuda de Dios. Es casi imposible ser católico en estos tiempos sin Dios. Si Dios no está en la familia se desmunen, se destruyen, se dividen, se odian, se resienten. Si el Espíritu Santo no está en los movimientos, en los grupos de las pastorales, todo termina en revancha, en rivalidad, en protagonismos, en lucha de egos, en la búsqueda de inciensos personales. Si Dios no es el que construye la obra, en vano se cansan los constructores, dice un salmo. Benignísimo Jesús, decía Beata Elena, envíanos tu Espíritu con su luz, para que seas el mejor conocido. Envíanos con su fuego, para que seas más amado. Envíanos con sus dones, para que seas verdaderamente imitado. Amén. Termino con un texto bíblico de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Subrayen en sus Biblias. Tito, capítulo 3, versículo 4. Para con esto pasar a vivir la instrucción del Espíritu Santo, como nos lo recomienda Tito. ¿Tito qué? Tito 3:4. ¿Tito qué? 3:4. ¿Tito qué, hermanos? 3:4. Era el método que usaban antiguamente en la iglesia para memorizar unos textos. Repite y repite los textos bíblicos. Hoy en la semana del miércoles tuve un amigo sacerdote en la casa que regaló un video impresionante de un grupo de gente creyente, evangelizadores de 1970 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que cuando estaba en oración le dijo: vayan al basurón. Y empezó la obra más grande de la evangelización en el basurón, una obra social. Eran los primeros carismáticos en Ciudad Juárez, Chihuahua. La renovación era un grupo con impacto social. Hoy la renovación se ha convertido en un movimiento piadoso. Lo único que hace es rezar y orar. Y no han llevado la obra de la fe en Cristo Jesús, o sea, de la fe en Cristo Jesús a las obras en Cristo Jesús. El mundo tiene sed, tiene hambre de Dios. Necesitamos que salir de los cenáculos de oración a ir al mundo entero con obras y con acciones, con caridad. Muéstrame tu fe con tus obras, no con palabritas y alabanzas únicamente. O sea, si hay un texto que habla de cómo darle gloria a Dios, es el Juan, en la última cena, capítulo 15, creo que es. Mi Padre encuentra su gloria en que
ustedes den mucho fruto y que su fruto permanezca. Mi Padre encuentra su gloria en que ustedes den. ¿Quieren darle gloria a Dios? Da fruto. Da fruto, hermano. ¿Sí? O sea, un fruto. No solamente que salga del fruto de los labios. Tiene que empezar con los labios y el corazón y terminar con el necesitado, con el pobre, con el que no conoce a Dios, con el que está muriendo afuera, porque los creyentes estamos aquí adentro, durmiéndonos. Tito 3:4 dice la palabra de Dios. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Palabra de Dios. Luego leer porque lo dije, se quedaron con cara de mopeds, ¿verdad? Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros. ¿Está claro? No es por lo que hagas, hermano, el asunto. De repente queremos saber si no hacen nada, si yo que me desvelo, yo que vengo, yo que hago, Señor. Empezamos a reclamarle. O sea, no es por merecimiento el tema aquí, sino es según su misericordia, por medio de, aquí está la manera que lo hace Dios. Esta misericordia lo hace a través por medio del baño de regeneración. ¿Qué vamos a pedir esta noche? Un baño de regeneración para tu vida y para mi vida. Regenérame, Señor. ¿Qué significa regenerar? Esto es muy bien. Regeneración, primero del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. ¿Renovación de quién? Dejémonos renovar por el Espíritu Santo. No por filiación de movimientos, que tengo 2 años no sirviendo activamente en el movimiento de la renovación, pero me siento renovado de corazón, porque más que no presentar la renovación es Él. Es la renovación la que entra en nuestras vidas. Como mi hermano Gustavo. Para mí mi hermano Gustavo es un hermano carismático, renovado, no militante del movimiento. Porque cuando fue el Congreso Nacional de Sacerdotes en 1986 aquí en Obregón, un año después que muriera el padre Durazo. Era igual, ¿verdad? Pero no es el padre Figueroa. ¿Padre Durazo cómo se llama? El padre Alberto Durazo, un gran líder de la renovación de esta catedral, hace muchos años, que murió en el terremoto del 85. En el 86 hubo un retiro nacional de sacerdotes aquí abajo. Y 2 hermanos sacerdotes carismáticos, sacerdotes de Monterrey, se hospedaban en la casa de mi hermano Gustavo. Y ellos oraron por este matrimonio santo que tenemos acompañando a Gustavo y Mónica. Y yo estoy seguro, hermanos, que la gran obra de evangelización que hace el Señor a través de Gustavo, y a través de tantos instrumentos que quieren ser voces de sanación del Espíritu, el Señor se derrama en el corazón, transformando y renovando con ese baño de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo, para que lo derrame sobre nosotros con largueza. ¿Qué significa con largueza? ¿Quieren esto, hermanos, para ustedes? Que regenere el Espíritu, que nos renueve el Espíritu Santo. ¿Estás listo para esto? Pase lo que pase, no tengas miedo. Dios no hace nada malo. Sí, no tengas miedo, decía Juan Pablo II cuando el torso pontificado. Él no quita nada y lo da todo. No tengamos miedo. Empecemos entonces, hermanos, con esta oración. Que venga Jesús
con ese Pentecostés que le vamos a pedir, con un Pentecostés juánico. El Evangelio de Juan dice que Jesús apareció a los apóstoles y sopló sobre ellos, derramando el Espíritu Santo. Sí, Jesús sopló sobre ellos. El Evangelio de Lucas habla de el aposento alto, el día 50. El Evangelio de Juan, el mismo día de la resurrección. ¿Cuándo es? Al principio del final de la Pascua. Toda la Pascua, hermanos, es una necesidad de invocar y de recibir el Espíritu de Dios. Amén. Deja que el Espíritu Santo entre el corazón, rompa los miedos, las cadenas, que sane nuestro corazón y nuestra poca fe. En el año de la fe que Él ha dado. Y que Jesús de